Entonces, les decía que tomar decisiones locales significa es con la información que tenga en cada instancia del problema, pues tomar la mejor decisión ahí. Y lo que asume la programación voraz es que, pues a partir de esas decisiones locales, tomadas en secuencia en cada instancia del problema, pues llegamos a la solución óptima general del problema. Ese es, digamos, el ideal, el supuesto. Aunque sabemos, pues, que, por lo que acabamos de decir, que no siempre se va a lograr. Muy bien. Otra característica que es importante que ustedes deben tener en cuenta sobre las estrategias voraces es que estas son implementaciones iterativas. Si ustedes recuerdan un poquito del proceso de solución, voy a pasarme aquí, el esquema general de solución de un algoritmo voraz inicia con un conjunto de candidatos, ¿cierto? Ese conjunto de candidatos son el conjunto de objetos que eventualmente pueden ser seleccionados como parte de la solución, ¿vale? Iniciamos con una solución vacía, pero luego iterativamente vamos construyendo o vamos calculando la solución del problema. Y ese paso iterativo o esa componente iterativo de la estrategia voraz lo que implica es que tengo que ir tomando del conjunto de candidatos aquel elemento o aquel objeto que parezca ser el que mejor aporta a la solución general del problema. Y entonces decimos que tomar un elemento de ese conjunto de candidatos se hace con una función de selección, ¿cierto? Se selecciona con una función el mejor candidato para después evaluar si ese candidato es compatible o no, es decir, se ajusta o no se ajusta a la solución que estoy construyendo. Y una vez evaluado ese candidato, determino si es compatible a la solución, lo agrego al conjunto solución que estoy construyendo o si no lo descarto, pero en cualquier caso, una vez he evaluado un candidato, pues ya no hace parte del conjunto de candidatos porque ya lo evalué. Entonces, si recordamos un poco los ejemplos que mencionábamos la semana pasada, por ejemplo, el caso del cambio de monedas, pues ahí en el cambio de monedas, ¿cuáles eran los candidatos? Dividí hasta que llegué a... Pero ahí ya estamos construyendo la solución. Pero ¿cuál es el candidato? ¿Qué dividís? Recuerden que ¿Cambio? el problema del cambio de monedas es determinar el menor número de monedas de cada denominación, ¿cierto? Requerido para, o el menor número de monedas, ¿cierto? Para devolver un cierto monto teniendo un conjunto de monedas de distintas denominaciones. ¿Cuáles serían ahí los candidatos? ¿Te dijo Jaime? Pero no serían los valores de las monedas de cambio. Exactamente. Ahí los candidatos serían las distintas denominaciones, ¿cierto? Es el conjunto de candidatos. Entonces, monedas de 1, de 2, de 5, de 10 o de 20, de acuerdo a uno de los ejemplos de la semana pasada. Ese es el candidato. Ahora sí, les decía, cuando uno empieza a iterar, uno empieza a seleccionar de ese conjunto de candidatos el mejor candidato. Entonces, para el problema de cambio de monedas, ¿cuál era la forma en que ustedes elegían esos candidatos para irlos probando? ¿Cuál era su mejor candidato en cada momento? Mayor a menor. El de la denominación más alta, ¿cierto? Entonces, esa era su función de selección en el caso de el problema de cambio de moneda. Seleccionar la moneda de más alta denominación. ¿Ok? Bueno, determinar si era compatible o no es determinar si con esa moneda puedo o no puedo devolver la cantidad que está pendiente por devolver. Entonces, por ejemplo, cuando habíamos reducido el problema, digamos, a 14 pesos, pues si tomo una moneda de 20, ya con una moneda de 20 no puedo devolver 14, lo descarto, ¿cierto? Y si se puede, pues simplemente se agrega la solución, ¿cierto? Y agregar a la solución implicará no solamente, pues, determinar que en el caso del problema del cambio de monedas, sería determinar que se va a usar la moneda de X denominación, sino además cuántas monedas de esa denominación se requieren. Y eso se repite
hasta que, y entonces esto es general para cualquier problema que se resuelva con una estrategia horas, se resuelva hasta que tengamos una solución o hasta que no hayan candidatos. En el caso del problema de monedas, ¿cuándo llego a la solución? Pues cuando ya la suma de las monedas usadas me da el monto que tengo que devolver, ¿cierto? Y entonces ahí terminaría. No importa que me queden monedas todavía sin evaluar, pues en el cambio de monedas ya cuando tengo una solución termina. La otra opción es que las iteraciones terminan cuando ya no tenga más candidatos que evaluar. Entonces, recordemos que otro problema que vimos la semana pasada era el problema de la selección de actividades, ¿no? En el problema de la selección de actividades decíamos, tenemos un recurso que debe ser accedido por diferentes actividades. Esas actividades tienen un tiempo de inicio y un tiempo de finalización y la idea es determinar cuáles actividades van a poder acceder al recurso teniendo en cuenta que no se vayan a cruzar en el tiempo. Y el objetivo de optimización es asignar el recurso a la mayor cantidad posible de actividades, ¿vale? En el contexto de ese problema de la selección de actividades, ¿cuáles son los candidatos? ¿Los tiempos? No. ¿Puede repetir, bro? ¿Cuáles son los candidatos en ese problema de la selección de actividades? Miren que los candidatos están muy relacionados con qué es lo que yo quiero optimizar, ¿no? Entonces, en el problema de la selección de actividades, ¿qué tengo que optimizar? Que pueda atender la mayor cantidad de ¿qué? De actividades. De actividades. Entonces, ¿cuáles serían los candidatos? Actividades. Las actividades, muy bien, las actividades. Los tiempos son características ya propias de las actividades para poder hacer el resto del proceso. Los candidatos son las actividades. Muy bien. ¿Cuál es la función? De acuerdo a la estrategia voraz que vimos en la clase, ¿cuál era la función de selección? Es decir, ¿bajo qué criterio yo escogía primero una actividad antes que otra? ¿Cómo escogía las actividades? ¿En qué orden? La organizaba en menor a mayor, pero en el tiempo que terminaban. Ok, las organizaba o las tomaba de acuerdo a la que primero terminaba en el tiempo, ¿cierto? Esa es mi función de selección. Cojo la que primero termina en el tiempo. ¿Y cómo hacía para verificar si esa actividad que tomé era compatible con la solución que tenía? ¿Qué verificación se hacía? Porque el tiempo de finalización no era mayor al tiempo de inicio de la siguiente, ¿no? Ok, muy bien. Es decir, determinar si era compatible era verificar que el tiempo de inicio de esa actividad que cogí no fuera anterior al tiempo de finalización de la que acababa de poner. Ahí, esa era la comparación que hacía para determinar si era compatible o no. Si no se cruzaban, la agregaba como parte de la solución. Si se cruzaba, la descartaba. Y el proceso se repetía hasta qué momento. ¿Cuándo terminaba de hacer el proceso? Hasta que se acabaran las actividades o se llenara el auditorio. Hasta que se acabaran las actividades o se llenara el auditorio. Muy bien, miren que ahí en ese problema, entonces las iteraciones terminan en cualquiera de estos dos casos. O ya se llenó el auditorio, todos los espacios del auditorio, entonces pues ya tengo una solución porque tengo el auditorio ocupado, ¿cierto? O cuando ya no tengo más candidatos. Digamos que el auditorio todavía tenía espacios de tiempo, pero ya no habían más candidatos que evaluar. Entonces ahí terminan las iteraciones. Esa es la forma general de un problema resuelto por una estrategia voraz. Vimos también hacia el final de la clase el método de la mochila, ¿recuerdan? Y ¿quién me dice así en palabras simples en qué consiste el problema de la mochila?
Colocar la mayor cantidad de objetos en la mochila, pero que sean de beneficio mayor. Ok, pero la cantidad de objetos, pero además hay una restricción. Sin que se desborde bueno, sin que se sobrepase la capacidad de la mochila. Exactamente, sin que se sobrepase la capacidad de la mochila. Muy bien. Entonces, bueno, en el caso del problema de la mochila, ¿cuáles son los candidatos? Los objetos. Los objetos, muy bien. ¿Cuál es el criterio que usábamos en esa estrategia voraz para ir seleccionando candidatos? El beneficio sobre el peso. Muy bien, los seleccionamos de acuerdo a la relación beneficio sobre peso. Íbamos seleccionando aquellos cuya relación beneficio sobre peso fuera la mayor, ¿cierto? Pues, ¿cómo hacíamos para determinar si el objeto que había cogido era compatible con la solución que estaba construyendo o no? ¿De qué dependía? ¿De qué depende de que yo cuando cojo un objeto cuya relación beneficio sobre peso es buena, en el orden en que los haya ido cogiendo, pueda estar o no pueda estar en la mochila? ¿Cómo puede repetir? No oí. Sí, que cómo hago para determinar si ese objeto que cogí, ¿cierto? De acuerdo al orden de la relación beneficio sobre peso, si un objeto que cojo en algún momento del problema es compatible o no con la solución que he construido. Que sea que alguien habló por allá, que no le escuché. No, que creí que entre mayor fuera, pues mejor, pero Así es, digamos, entre mayor sea la relación beneficio sobre peso, es que los voy cogiendo, ¿cierto? Voy cogiendo aquellos cuya relación beneficio sobre peso sea la mayor. Pero una vez cojo uno, ¿cómo hago para saber si lo puedo poner o no lo puedo poner en la mochila? Que esa es la forma de verificar si es compatible o no con la solución. Si el peso no excede la capacidad de la mochila. Exactamente, si su peso al agregarlo a la mochila no excede la capacidad de la mochila con respecto a los demás. Si excede la capacidad de la mochila, pues a pesar de que sea muy bueno, se tiene que descartar porque ya no cabe en la mochila. Y continúo con otro, si es que hay más. Si el peso agregándolo a la mochila no excede la capacidad de la mochila, pues queda en la solución. Entonces, esa es la verificación de que sea compatible. Y seguimos, ¿y en qué momento terminamos? ¿En qué momento terminan las iteraciones? Cuando la mochila ya no tiene más espacio. Cuando la mochila no tiene más espacio, ese es un criterio, ¿cierto? Es decir, si la mochila no tiene más espacio, bueno, ya tengo una solución completa. O cuando Se acaban los objetos. se acaban los objetos. Puede ser que la mochila quedó espacio, pero ya no tengo más objetos que evaluar. Muy bien. Entonces, se fijan que todos los casos que hablamos, o por lo menos los que recordamos hoy, se ajustan a esta estructura. Entonces, siempre que ustedes tengan un problema de optimización que vayan a resolver por una estrategia voraz, usted tiene que pensar cuáles son mis candidatos, ¿cierto? Bajo qué criterio voy a seleccionar los candidatos. Y por otro lado, pues de qué manera voy a verificar si cada vez que cojo un candidato ese es compatible o no es compatible con la solución. Y esa es la forma general. Por acá había quedado este ejercicio. ¿Alguien revisó este ejercicio de pensarse en una estrategia voraz para el problema de la coloración de grafos? Recordemos Pues, que el problema de la coloración de grafos consiste en pintar los vértices de un grafo de tal forma que dos vértices adyacentes no tengan el mismo color y se vuelve un problema de optimización cuando buscamos que la cantidad de colores a usar sea la menor posible. ¿Listo, Sebastián? ¿Iba a decir algo? pues en discreta nosotros habíamos visto el problema y pues hasta había una fórmula para resolverlo, creo. Pero la forma que siempre veía uno era
Ahí hay dos colores. Se sale del mayor número de adyacencias, ¿no? Ahí se explica el número de También, pero creo que tenía que ver algo con el número del grafo completo, más grande que haya, creo. Y con Vale. eso no. Es que no me acuerdo bien, pero creo que había una fórmula que era, espérate, lo cuento, 1, 2, 3, 4, 5, era coger los nodos, dividirlo entre 2, sacarle piso, y esos son los colores mínimos que tienen que usar. En este caso sería 5 entre 2, 2, 5, piso, 2 colores. Ok, hay una fórmula. Ahora, esa fórmula que ustedes me dan, que es la fórmula matemática que se deriva de una estrategia dinámica, que es válida, que da el menor número de colores, vamos a pensarla o vamos a dejarla de lado mejor y pensémonos ahora en una estrategia voraz. Recuerden que voraz busca la solución óptima sin que necesariamente me lleve a la solución óptima. Es decir, ¿cómo empezarían ustedes a pintar ese grafo buscando la menor cantidad, usar la menor cantidad de colores? Y creo que Laura estaba diciendo algo que apunta a eso, a lo que yo estoy preguntando, a una estrategia voraz. el número de adyacencias. Ok, de acuerdo a que el número de adyacencias sea el mayor, ¿no? Sí, señor. Es decir, que en ese orden de ideas, escogerías el vértice El vértice del 2, profe, ¿no? Tiene 3 adyacentes. el vértice 2, muy bien, se le asigna un color. ¿Y después qué hacemos? Con un color diferente pinto los adyacentes al 2. Con un color diferente pintan los adyacentes al 2, siempre y cuando, porque aquí hubiera podido ocurrir, hubiera podido ocurrir esto, por ejemplo. Sí, o sea. Entonces ahí ya no podría ser el mismo color para todos los adyacentes a 2. Siempre y cuando los adyacentes, Siempre y cuando los adyacentes no sean adyacentes entre ellos mismos. Exactamente. Entonces va cogiendo cada uno de los adyacentes y les va tratando de asignar el mismo color, siempre y cuando ese color no esté asignado ya a uno de esos adyacentes. Ahí hay una estrategia voraz, ¿cierto? Que arrancando por el vértice con el mayor grado, ¿cierto? Que es lo que ustedes dicen con mayor número de adyacencias, pues probablemente conduzca a la solución óptima. Muy bien. Y bueno, y ahí nos quedamos. Entonces, vimos algunos casos de aplicación del problema de la mochila y listo. Vamos a hablar hoy entonces de la estrategia de programación dinámica. Voy a dejar de grabar aquí un segundito para que quede en un video aparte lo del tema de hoy.